Ahora que empieza una nueva entrevista con... República, buenas tardes. Neto Brand está con nosotros, otra meta que logramos. Esta entrevista no va a ser la típica entrevista, o al menos eso trataremos. La típica entrevista de qué es lo que hace usted en su gestión, que no es que no sea importante, pero en este caso no. Lo que yo les propongo es que manden sus preguntas sobre los mitos y todo lo que gira alrededor de Neto, porque nos va a contar qué es verdad y qué es mentira. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por venir. Sean bienvenidos a todos los que están conectados ahorita en República GT. Un abrazo muy fuerte desde Misco. La primera pregunta es el tema del nombre. Nosotros solo sabemos Neto Brand Montenegro, pero ¿realmente te cambiaste el nombre? ¿Realmente Neto no era tu nombre? ¿Qué de real hay? Mi nombre es Ernest Steve Brand Montenegro, o con ese nombre nací. Es un nombre que creo que mi papá ese día andaba con sus tragos y le dio por ponerme un nombre gringo, y entonces así fue como me inscribió. Y entonces en Misco todo el mundo me decía desde pequeño Netillo. Luego Neto, en el colegio sí era Brand, y en el trabajo era Steve. Entonces el poder salir como con Steve Brand o Ernest Brand en una papeleta cuando empecé en el tema de la política iba a ser como difícil, porque a oírlo a primera se oía como muy... Si era Steve Brand, como me conocían en Betancur, donde yo trabajaba, se oía muy gringo. Entonces era de realmente que mi nombre fuera el por el que todo el mundo me conocía aquí en el pueblo. Entonces así fue como hice primero una identificación de nombre, que fue con lo que salí en la primera campaña que perdí. Y luego ya en la segunda campaña ya me cambié el nombre, entonces ahí sí ya era Neto Brand. En la primera era una identificación que apareció la papeleta como Neto Brand, pero ya cuando asumo como alcalde, ya asumo como un nombre que tuve que hacer. Sí dice Neto el nombre. Sí, puedo firmar como Neto Brand, puedo hacer cheques como Neto Brand. De hecho, todos los documentos de la municipalidad oficiales aparecen como Neto Brand. Entonces ese es el mito, verdad, número uno. El segundo, me hablan de la cucaracha. Entiendo que hay un Volkswagen ahí que había una pasión por este vehículo. ¿Es real? ¿Qué pasó? ¿Lo vendieron? Bueno, ¿Lo robaron? No sé. Bueno, en realidad son dos cucarachas. La primera, que es la que aún tengo, fue con la que yo hice campaña. Era una cucaracha verde, el modelo 2009. Con esta yo iba a las comunidades, tocaba puertas, ahí hice toda mi campaña, casi toda mi campaña. Entonces no era cucaracha, era de estas, ¿qué era? Bottle, la Beetle. Sí, pues no era precisamente una cucaracha. Sí, pues de hecho, yo siempre le he dicho cucaracha, y la gente acá en Misco le dice cucaracha, no como que no hacen esa diferencia, ¿verdad? Okay. O sea, incluso cada vez que uno va, siempre se golpean y se pegan ahí, porque dicen de que hay no sé si has visto eso, que cuando pasa una cucaracha te pega. El liso, sí. Pues eso pasa con cucarachita, cabal. Entonces tengo todavía la verde, esa sí la tengo aún, porque pues, no la quiero dejar. Un sentimiento de por medio de cuando yo hice campaña, es mi carro y es el que tengo ahí, lo uso de vez en cuando, y pues ahí está. Cuando gano las elecciones, entonces ya me compro una 2016, yo gané las elecciones en el 2015, pero ya habían modelos 2016 en septiembre. Sí, claro. Entonces me compro, a los días que gané las elecciones, me compro una nueva. Y te dije, voy a comprar algo nuevo ahorita, porque ya estando en la MUNI no voy a poder comprar nada, porque todo el mundo cree que uno se roba el dinero de la MUNI para poder comprar las cosas, ¿verdad? Entonces dije, no, me la compro antes de llegar a la municipalidad. Y así es como me compro una modelo 2016, muy bonita, preciosa. Pero pues que con el tiempo se me metió el tema de querer hacer patrullajes en la Colonia El Milagro, y definitivamente pues no tenía cómo hacerlo en una cucaracha. Entonces fue como cuando se me ocurrió subirla a las redes sociales y empezar a ofrecer, venderla, y con ese dinero pues me compré 2 Jeep que hoy los tengo allá en El Milagro trabajando en el tema del patrullaje. Entonces sí, que esto fue lo que vimos en redes, ¿no? Y recuerdo también de que en esa época, durante su selección, el tema de la campaña, sí, o quizá un poco después, se hablaba sobre el bullying, que sufriste bullying, o sea,
¿Cómo fue eso? O sea, realmente el bullying del que hablamos es el bullying antes de la firma de la paz. Sí. Donde éramos salvajitos, ¿no? Ajá. O sea, realmente, porque uno pensaría que siempre ha sido alto. Sí, pues no, alto hasta después de los 12, 14, ¿verdad? Sí, fui bulleado de muy pequeño. Lo que sucede es de que acá en Mixco, es típico que el primer defecto se lo encuentran a uno al chilazo. Y entonces los cuates, yo tenía un problema en los dientes, ese era el primer problema. Mis papás cuando yo era niño me dieron mucha penicilina porque yo vivía muy enfermo de muchas cosas respiratorias, entonces me daban penicilina. Entonces cuando me salen los dientes me salen amarillos, completamente amarillos. Entonces de atrás a adelante, pues si uno agarraba el diente y lo quebraba, pues medio era amarillo. O sea, no era de un tema de no lavarse los dientes, sino era un tema de que el diente en sí era amarillo. Entonces acá en el colegio aquí en Mixco me decían, no, que dientes chucos o dientes fríos, dientes de elote. Yo era blanquito, delgadito, entonces me decían, por ejemplo, quiebrapalitos. Yo no era muy bueno para jugar fútbol. Bueno, de hecho no fui bueno para ningún deporte de los que juegan los niños. O sea, nunca fui bueno para fútbol, para básquetbol, para nada, pues, o sea, era increíble. O sea, entonces sufrí mucho bullying a raíz de eso, porque definitivamente lo mío era como cuando era de pasar a exponer, ahí sí era bueno, o era de hacer un acto, era bueno, o era de declamar, para eso sí era bueno, pero eso no le importa a un niño a esa edad. Ahí lo que quieren es meter goles o hacer buenos pases o parar los goles, pero nunca te admiran porque si eres bueno para hablar o porque eres, no, este es de darte duro. Y entonces así fue como empezó mis primeros años. Luego yo me voy para el San Pablo a estudiar básicos. Y entonces ahí el bullying un poquito más grueso, porque entonces como venía de un pueblo a estudiar a la ciudad capital, entonces ahí ya me decían el indio, por ejemplo. Ahí viene el indio. Me acuerdo que yo siempre fui muy religioso, entonces era un colegio católico, a mí me gustaba agarrar la Biblia y predicar, entonces me decían falso profeta, me decían David Koresh, no sé si te acuerdas de David, que le prendió fuego a una iglesia allá en los 90, exactamente. Entonces a mí me decían David Koresh por el falso profeta, y era una chingadera gruesa en el colegio. Entonces sufrí bastante porque, pues, o sea, nunca se me pegó una chava, nunca fui yo el chico popular, nunca fui el más pegón. Siempre era de los así como que los más marginados, que tenía que buscar mi grupito de nerds o amigos así para poder tener amistad, porque pues fue muy difícil esos años, porque, bueno, nunca me afectó moralmente. Eso sí fue algo que yo le agradezco a Dios. O sea, yo sufrí demasiado golpes incluso de demasiadas bromas, que te pegan, que te quitan la gorra, que se la tiran entre todos, que te esconden tu comida, que te abrían el bolsón y te metían todo el basurero ahí entre el bolsón, que te robaban, a mí me robaban la calculadora, me robaban el lapicero, me robaban, solo a mí me ocurría. En fin, nunca pasé a un extremo en que yo ya viviera con un trauma, ¿no? Nunca fue así, gracias a Dios. Al final siempre he sido como muy a rajatabla, ¿no? Siempre he sido así como que en el momento me duele, pero después pues se me olvida, y así fui desde niño y creo que sigo siendo así todavía. Pero hay yo que soy un bully anónimo, pero también me bullearon, entonces digamos que no le debo nada a la sociedad, pero considero yo que siempre hay un punto de quiebre, un punto de inflexión, cuando alguien, y insisto mucho en esto de la firma de la paz, porque en esa época en los colegios era muy violenta la cosa. Sí. Pero siempre hay un punto donde el que es bulleado dice, hasta acá, ya no aguanto más. Sí. ¿Cuál fue ese momento en tu vida? Fue cuando yo considero que tenía tal vez unos 13 años. Empecé a crecer más, o sea, mis amigos que se convirtieron en chiquitos, yo empecé a crecer un poco más. A los 13 ya me salía barba, una barba tupida. Entonces, en el momento en que yo digo basta, es porque encontré una salida en cosas
que en ese momento pensé yo que me iban a hacer ver como más hombre ante mis compañeros y ante mis amigos. Entonces empecé a beber, empecé a fumar, empecé a llevar una vida de adulto, siendo aún niño, y tenía medio planta como de un joven, pero aún no era joven, era apenas un adolescente. Y entonces empecé a frecuentar personas más adultas, entonces empecé a frecuentar muchos lugares de personas adultas. Entonces eso me cambió completamente la imagen. Ya empecé a usar las botas vaqueras, aquellas que todo el mundo me ha visto, al día de hoy las sigo usando. Empecé a ser como más agresivo, cambió mucho de mi forma de ser, porque pues ahora tengo un cigarro, soy muy hombre, ahora tengo mujeres, ustedes no tienen. En un momento como de rebeldía, empiezo a tocar guitarra, me empiezo a ir con mis amigos a temas bohemios. Fue como unos 2-3 años de un momento como de válvula de escape que me hizo daño, pero a la vez un aprendizaje enorme, y también me hizo salir de ese bullying. A partir de ahí me volví una persona que ya no me importaba lo que me decían. Si alguien me decía, ya le sacaba la madre a alguien fácilmente, ya no me dejaba. Si alguien me decía, me retaba a los golpes, no sigamos a los golpes. O sea, ya me convertí en alguien muy seguro de mí mismo, con problemas ahora ya de un patojo que estaba metiéndose en temas de vicios muy pronto. Hasta que pues también digo hasta aquí. Yo dejé de beber a los 17 años, dejé de fumar a los 20 y algo. Llevo al día de hoy, creo casi, si no estoy mal, 20 años de no tomar nada, ni champán tomo. Entonces, pero fue a raíz de que también me fui al extremo, pues, o sea, después de ser un niño de acólito, monaguillo, un niño tímido, que lo molestaban, pasé a lo extremo, lo cual yo también me di cuenta que realmente era un problema para mí, porque no me iba a dejar seguir adelante. Entonces decido definitivamente dejar de beber, y al día de hoy pues no lo he hecho. Mi vida cambia, regreso al San Pablo, que a mí me echaron del San Pablo después de que... ¿Por qué? ¿Por ñaña? ¿Qué? Pues no, pues cuando yo empecé a cambiar, y un colegio católico, y yo ya me la llevaba de muy cabrón, me cortaron y me sacaron, y me fui al San Pablo, me fui a estudiar al Taylor, al Federico Taylor. Imagínate, en el Federico Taylor yo ya me capiuzaba, ya me iba a los billares, una cosa gruesa. Pierdo el año en el Federico Taylor, entonces mis papás me dicen, bueno, vos ya no servís, o sea, vos estás hasta como que ya no damos una por vos, y entonces ya no me pagan estudios y me dedico solamente a vender en el mercado, en la Sexta Avenida, donde vendía en aquel tiempo. Yo empecé en otro lado, pero en ese entonces ya yo solo vendía ahí. Cuando recuerdo que un 14 de septiembre la banda del San Pablo venía sobre la Sexta Avenida, es algo que cuento en el libro. Cuando yo miro, hijo, el San Pablo, y yo vendiendo lociones, estaba en una esquina. Yo dije, me escondo, ¿qué hago? Pasó el colegio frente a mí, mis amigos iban desfilando. A partir de ahí yo dije, no, dejo de beber. Y quiero una oportunidad de vida. Regresé a pedir una oportunidad al San Pablo. Maco, el director del San Pablo, me dice, pues ya estás viejo, pues ya casi tienes 18, y aquí son patojos de 16 los que están iniciando a estudiar. Sí, pero quiero una nueva oportunidad. Y así fue como empieza mi nueva vida. Okay, entonces, acabas de confirmar la otra pregunta que tenía, que sí empezaste vendiendo en la calle, ¿no? Productos. Sí, al final, sí. No, sí es cierto, entonces. Sí, totalmente cierto. ¿Pero la Sexta que mencionaste, te refieres a la Sexta Avenida? Sí, a la Sexta Avenida, cuando todavía no se habían trasladado a la Mate. Bueno, yo vengo desde muy niño vendiendo. Mis papás, en este caso mi mamá, empezó a vender en el Guarda cuando yo tenía aproximadamente entre 7 y 8 años. Mi papá se fue de Guatemala, en tiempos ahí todavía estábamos en guerra, en la guerra civil de Guatemala, entonces no había mucho trabajo, y lo que los hombres hacían en su mayoría es irse al norte. Entonces mi papá se va,
se pierde por un tiempo, luego aparece, nos empieza a mandar un poco de dinero, no alcanzaba. Mi mamá era una mujer multitasking, ¿no? Lavaba ropa, planchaba, le iba a hacer la comida a mis tías con tal de que nos dieran de comer a nosotros. Vendía, fue una de las primeras vendedoras de Avon acá en Misco, vendía por catálogo telas. Pero una vez mi papá le manda una cajona, enorme caja, en King Express era donde mandaron las cosas, y pues yo dije, por fin me mandó ahí mi tonka o algo ahí, y mi mamá pensó la tele o alguna cosa, ¿no? ¿Sí? Y entonces abrimos la caja y era un montón de ropa sucia, vieja. Hasta ropa interior vieja. Entonces mi mamá dice, ¿qué le pasa a tu papá? Tu papá está loco. ¿Qué onda? ¿Es ropa usada? Pues sí, pero mi mamá era una mujer muy aguerrida. Entonces un día, pues nos fuimos de ambulantes al Guarda ante la necesidad, y así fue como empezamos a vender en el mercado del Guarda, con una cosa negra ahí, la ropa, se vendió, increíblemente se vendió. Entonces luego me dice, llamemos a tu papá, vos que nos mande más. Y así fue como mi papá empieza a mandarnos más ropa. Él se viene a Estados Unidos, compra un Toyota 22R, empezamos a comprar pacas acá en Guatemala, y ya nos poníamos cabal en el Guarda. Había una Texaco, yo no sé si la recordás, cabal en la entrada del Guarda, donde hoy hay como una pulga ahí, y pone mucha publicidad de Pepsi, creo que ahí había una cosa de Texaco. Nosotros ahí nos poníamos a vender. Pasé mi niñez completa, hice mis tareas en las banquetas, allí estudiaba con mi hermana dentro del carro, ahí empecé a vender porque mi mamá no era muy buena para gritar. Mi papá tampoco, son como muy cohibidos. Entonces yo miraba que todos los vendedores gritaban, decía, mamá, grita, y no, que no, a mí me da pena, y mi mamá también. Entonces yo, o sea, mi papá, bueno, voy a gritar yo. Entonces yo ya a los 7 años me miraba, mamadita, pasa adelante, ¿qué va a querer? Venga, ¿qué? Y eso, y vieras, me iba muy bien. Yo no sé si porque era bueno o daba lástima, pero vendía. Y entonces me iba con mis cerchas de camisas entre los recovecos y callejones del Guarda, y me iba a vender, me iba a Chimaltenango con mi papá, me iba al mercado de San Martín. Me la pasé mucho entre estudiar y vender y la iglesia, y así durante casi toda mi niñez, ir a vender a Interfer, que todavía mi mamá sigue poniendo su puesto ahí, pero de dulces típicos, que es otro negocio de mi familia. Y era parte como que de aprender a ganarme el dinero por mí mismo. Entonces así fue como conforme llegué a la adolescencia, mis papás empezaron a vender peluches de paca en el carro en la orilla de la calle de la Sexta Avenida. Huíamos mucho de la Emetra. Me acuerdo yo que nos poníamos y al ratito venía la patrulla, estaba Berché, apenas era alcalde en aquel entonces, y salíamos huyendo, dejando tirado todo en el camino, y mi hermana se encargaba de recoger mientras mi papá iba a dar la vuelta huyendo de Metra. Nos íbamos a vender de 5 de la tarde a 8 de la noche sobre la Sexta Avenida. Así fue como conocimos a un señor que vendía como que a 1 metro de nosotros en una Honda, y él vendía lociones de a 15 quetzales. Donde me vio mi forma de vender patojo y toda la cosa, me dice a mi papá, mira, no querrá Neto trabajar conmigo. Pues bien, mira, ¿cuánto? Pues te doy 2.50 por cada loción que vendas. Y pues si vendes mucho, pues te va bien. Me acuerdo yo que lograba hasta 200 quetzales de ganancia. ¿Tuyos? Sí, a veces diarios, una cosa maravillosa. Eran buenas lociones, mira, créeme lo que eran las cajas muy bonitas, los frascos muy bonitos, olía muy bien, duraba la loción, lo único que manchaba. Entonces decía a la gente, sí, cuando yo les vendía la loción, decía, mira, si te echas en algo blanco, te va a manchar. Ya para aquel entonces yo tenía 14, 15, ya con las patojas medio, había como un cierto como jale ahí. Entonces, tal vez no por que me las fuera a conectar, sino, pero mire, para su novio, su novia, mire, es increíble, usted le va a quedar bien, y que vendía hasta 4 por persona, eran 15 pesos una loción, pues, y que era buena, o sea, había Dracar, la Tuantú, de todas esas buenas, de Calvin Klein y todo. Entonces, pues me fue muy bien, hasta que en ese momento es cuando yo estoy bebiendo, es cuando yo bebía. Yo andaba en rollos, y bueno, regreso al San Pablo. Entonces ya me regreso a estudiar full mis 3 años de contador.
entre el colegio, un poco la venta, me gradúo y ahí empiezo a una nueva etapa en ventas. Yo soy contador, eso me gradué. Hice prácticas de contador, pero hice prácticas en un lugar donde vendían computadoras. Y entonces recuerdo yo cuando me gradúo, me dicen, mira Steve, fíjate que vemos en vos madera, te vamos a contratar, ¿quieres trabajar con nosotros? Súper, dije yo, si nunca había, o sea, yo siempre quise usar tacuche, porque yo era vendedor de mercado, entonces siempre quise ir a trabajar de corbata, de traje. Entonces yo dije, por fin valió la pena los estudios y todo. Entonces les digo yo, ¿y de qué me van a dar de trabajo? Pues yo dije, auxiliar por ahí empieza un contador, auxiliar de contabilidad. Y entonces me dice, no, de vendedor. ¡Ala, no puede ser vendedor! Sí, pero sí he vendido toda mi vida, no me andaba oyendo. Sí, cabal. Entonces me dice, mire, no, vos vas a ser un buen vendedor. Y bueno, como la necesidad tiene cara de chucho, y yo recuerdo que le dije a mi mamá que yo ya no regresaba a los mercados porque ella ya había pagado mucho por mis estudios para que yo continuara vendiendo en los mercados. Entonces yo quería como empezar una nueva etapa, aunque sea ganando poco. Me acuerdo que me dieron un sueldo de 900 quetzales y con eso le quitan a uno el IX, el IRTRE, y al final recibía como 800 y empezó como vendedor junior y me ponen a vender algo tan raro. En aquel entonces, era el año 2000, y me ponen a vender computadoras Apple. Las Mac. Estaba por ser el boom. Empezaba, sí, y bueno, tenían otro sistema operativo. No era Windows, era otro sistema, nada le funcionaba. Tenías que comprar una disquetera para Mac, una impresora para Mac, un mouse para Mac, o sea, nada funcionaba, y eran carísimas. O sea, costaba, la más barata, yo recuerdo que costaba $1,800. Y en esa época era JL Betancourt que las tenía. En JL Betancourt, y así es como yo empiezo en JL Betancourt, a vender computadoras. Empecé a vender. O sea, el que es vendedor, yo seguiré siendo un vendedor toda mi vida y me moriré siendo un vendedor porque el que vende aprende a vender y si le das piedras va a vender piedras. Yo aprendí a vender Mac en tan solo meses. Yo ya llegué a $5,000, $8,000. Después yo ya tenía metas de $12,000, $16,000, $30,000. Llegué a vender laboratorios completos, $100,000. Vendía a veces mensuales, a llegar a tener sueldos de 20,000 quetzales solo en comisiones. Apple empieza a tener un boom. Me acuerdo cuando me llevaron el primer iPod y me dicen, Steve, tenés que vender este app y que son 1,000 canciones en tu bolsillo. Pues, ¿quién va a comprar esa bozada? Es muy cara, vale $400. Sí, pero pues Steve Jobs lo anunció hace un mes y pues hay que venderlo. Y todo el mundo usaba Walkman. No, Discman, eran de CDs, ¿no? Algunos usaban Walkman en esa época. Bueno, nosotros usamos Walkman, pero ya en aquel entonces patojos usaban el Discman, ¿no? Sí. Ahí andaban con sus CDs y todo el rollo. Pero no, esto era una cajita que podía tener 1,000 canciones en su bolsillo. Bueno, pues empecemos a vender. Difícil al principio y luego yo no sé cuántos miles de iPods vendí. Luego vino el iPod Color, el iPod Video, el iPhone, las MacBook, en fin. Yo sabía desarmar una Mac, yo sabía quitar el sistema, volvérselo a poner. Yo viví todo el tema de la pelea Steve Jobs y Microsoft, la unión Microsoft-Steve Jobs. Viví el tema de Pentium con Apple, algo que todos los maqueros decían es una aberración que Apple usara un chip de Pentium porque eran de IBM o eran de otro tipo de tema. Y así es como continué durante las ventas durante casi 10 años después de haberme graduado, antes de empezar con el tema de la política y de convertirme en un candidato político. Pero vamos regresando un poco con la historia que nos acabas de contar, ¿no? O sea, terminaste vendiendo miles de dólares en productos Apple. Sí. Pero empezaste en la calle vendiendo ropa usada. ¿Entiendes? Correcto. Entonces tu identificación o la forma en que entendés el negocio de las ventas, pero más allá de eso, las personas que se dedican a las ventas, tu identificación, o sea, entrar a un mercado, sabes qué es lo que está viviendo la gente, cómo se siente. Y acá en Misco, los locatarios se identifican con vos, entendés sus condiciones, se las atendés. Sí, claro. El hecho de haber sido vendedor de mercado
pues sé cuáles son las diferentes situaciones en las cuales uno vive como vendedor, que no tenés un baño a donde ir durante todo el día, que tu familia la ves una vez cada vez que se mueren, o solo para Año Nuevo, para Navidad, porque nunca dejas tu puesto. Que a veces lo único que querés de la municipalidad es que no te moleste. Como diría Ricardo Arjona, que no te jodan, pues, o sea, que te dejen vender. Al final, eso es lo que un vendedor quiere. Déjenme vender y nada más. El tema cuando uno ya está acá es que buscas el orden de las cosas, que la ciudad se vea mejor, se vea más bonita, pues que ya no se den estos desórdenes de que agarran las calles. Me ha tocado en algún momento tener que desalojar como a mí me desalojaron en su momento, por el bien del mismo pueblo, pero también he ayudado y me he metido cuando estaban extorsionando a los del mercado. Yo mismo puse la pistola y me fui a pelearme con los extorsionistas. Puse mi escritorio en mi oficina durante un buen tiempo en el mercado de Misco. Me he ido a meter a los mercados, he ido a luchar junto con ellos, y como vuelvo a repetir, lo que ellos quieren es que nadie los joda, solo dejarlos vender. Que se les cae un agua, que les echa agua, pero ellos quieren vender, y al final eso es lo que buscamos, que no molestarlos. Yo creo que al día de hoy no nos he molestado, no les he subido el valor, no les he ido a quitar, hemos tratado de que ellos se sientan bien con la administración. Pero, ¿y qué sucede con porque seguramente si estuviste acá desde hace tanto tiempo, habrá alguno que vendió codo a codo con vos, ¿no? Y seguramente te dirán, ¿cómo puede ser posible? Estoy asumiendo, no tengo evidencia de esto, pero digo, ¿cómo puede ser posible que después de vender codo a codo conmigo venga a mí a desalojarme si estuvimos juntos? Claro. ¿Existe ese diálogo de decir sí, pero lo estamos haciendo por estos motivos? ¿O cómo es tu relación con ellos? No, por ejemplo, los que hemos desalojado son vendedores ambulantes que no tienen ni siquiera un mes o un año, tan solo un año de vender en un lugar. Los vendedores que estuvieron conmigo codo a codo son personas que aún algunos siguen vendiendo en el Trébol o están en el Amate, pero ya son en su mayoría, han triunfado mucho y son dueños de 5, 7, 8 puestos, y que son vendedores de hace 20 años, ¿no? Hoy, por ejemplo, cuando fui a mover a los vendedores de la Carolingia, son vendedores ambulantes que afectan a los vendedores de adentro, algo que a mí me pasaba. Cuando yo pasé de ambulante a vendedor compuesto, te caen mal los ambulantes. ¿Por qué? Porque te quitan la venta. Entonces nosotros le decíamos a la policía, le decíamos al presidente del mercado que nos movieran a los ambulantes porque ya no vendíamos los que teníamos puesto. Y cabal, eso me ocurrió ahora que yo era alcalde. Me llaman los vendedores de la Carolingia y me dicen, mira, alcalde, fíjese que aquí todo el mundo vende afuera y nadie entra al mercado. Y llevamos un par de meses o unos cuantos meses así. Bueno, entonces ni modo, hay que irlos a mover. Y así fue como los fuimos a mover. Personas que siempre buscan un puesto donde vender y que no tienen ciertos puestos. Toca porque definitivamente tengo que cuidar al vendedor que, como yo en su momento, él hace una lucha para quedarte con un puesto que te quede fijo por muy buen tiempo, y que hay que cuidar esas ventas para no morirse uno de hambre, ¿verdad? Sí, de hecho en los mercados cantonales de Guate uno ve esos letreros, ¿no?, que dice prohibida la venta ambulante. Sí. Ahora, tenemos mensajes de los espectadores de República. Morena, mis felicitaciones al señor Neto, lo está haciendo muy bien. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales? Porque uno pensaría que te la tenías que pasar escribiendo y hay que trabajar, ¿no? Claro. Pero ¿cómo es eso? Bueno, es una relación, podríamos decir, muy natural. Yo soy muy natural en las redes sociales, no tengo campañas pensadas y planeadas. Simplemente me tomo una foto, la subo, la gente comenta y yo les contesto en ciertos momentos. La gente puede entender muy bien que si hay alguien que les contesta de 10 a 12 de la noche, seguro soy yo, personalmente. De 5 de la mañana para 8 de la mañana también soy yo. Luego tengo un equipo en comunicación, 2 personas que me ayudan a
porque hay gente que aún no usa la Misco App, que es una aplicación que yo hice para Android y para iPhone, pero hay muchos que aún así me escriben por inbox. Entonces yo necesito que no cayó agua en tal lugar, que el hoyo de no sé dónde, que el foco del alumbrado. Entonces tengo 1 o 2 personas que están pasándome toda esa información a los diferentes directores o jefes para que ellos manden a arreglar lo que me están pidiendo. Entonces yo prácticamente me desconecto de las redes todo mi tiempo laboral de trabajo. Hablemos de 8 de la mañana para las 7, 8 de la noche, y ahí ya me ves otra vez contestando y viendo. Hay muchos mensajes así bonitos que los leo, pero que los paso, ¿no? Yo le pongo mucha atención a los feos, ¿no? A los que, alcalde, hombre, mire, ¿por qué no me viene a cerrar el hoyo que está aquí? Ya lleva tantos. A ese le pongo mucha atención para que lo vayan a cerrar al otro día. Porque las redes sociales me dan el termómetro hay muchos también perfiles falsos que también ya sé cómo poder lograr identificar cuando me están sacando la madre. Entonces, no. Hay muchos que, por ejemplo, el sábado me pone alguien a las 10 de la mañana. Es que usted es un inepto porque está arreglando las calles en día sábado. ¿Por qué lo hace? Y digo, pues, ¿a qué horas quiere que lo haga? Entonces, o sea, es un chance que hay que hacer. Sí, o sea, entonces decime a qué horas no pasa. O sea, son cosas que hay que hacerlas, pero sí hay mensajes así muy gruesos, pero hay una muy buena relación con las redes. O sea, sí logramos responder y ver muchas cosas. Y si a veces no se responde, sí se ven, porque a veces lleva mucho tiempo la respuesta, pero nosotros lo que hacemos son screenshot que mandamos a mucha gente para resolver. En este contexto, entonces, estás al tanto de los memes que han hecho sí. En tu nombre y por tu nombre. Sí. O sea, son demasiados creativos, en mi opinión, que uno dice, y es admirable la forma en que se mofan de vos, pero sí. Como te lo tomas realmente, en principio pareciera ser que no te afecta tanto. No, me río, me dan risa algunos, otros hay unos buenos que motivan, otros que dan risa, y pues y otros que a veces son ofensivos, pero es parte de... Yo soy comunicador, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos, y sé que pues es parte de esa libre expresión, y esas son las redes sociales, la libre expresión, pero no, casi no me molesto. He visto videos de gente que me dobla, he visto de diferentes cosas que dan risa, pues, ¿verdad? Voy a seguir con las preguntas. La pregunta de Edgar Pérez, esa la traíamos nosotros y va para el final. Tenemos menos de 5 minutos, entonces... ¿En serio? Voy a hablar con Luis Hurtado. Dice, está interesante la pregunta. Buenas tardes, señor alcalde. Una pregunta. ¿En algún momento ha pensado poner un gimnasio con especialidad en boxeo? Tengo entendido que es deporte que practica usted. Muchas gracias, bendiciones. Sí, tenemos ya con boxeo. Pueden ir al gimnasio que está en la Carolingia, el que está en el Boulevard El Caminero, frente a la despensa. Ahí hay pesas y también hay boxeo. También estamos dando box. Ahí está la respuesta. Entonces, Edgar Pérez, gracias por tu pregunta, la traíamos. Dice, ¿no quiere ser alcalde de la capital? ¿Ha pensado? Porque muchos no lo preguntamos, ¿no? ¿Se va a tirar para la capital o en la siguiente se quedará aquí en Misco? Presidencia, no sé cuál es, por dónde va en ese contexto. Bueno, yo realmente mi pasión, mi amor es mi pueblo, es mi tierra, mi municipio. Misco es quien me mueve, y definitivamente, si Dios me permite, me da vida y me da salud, quiero ser alcalde nuevamente de Misco. Esa es mi meta, bastante clara. Por supuesto de que todos buscamos una carrera política, y esa carrera, definitivamente el culmen de toda la carrera política es algún día poder llegar a la presidencia de la República. Creo que todos los que somos políticos en algún momento soñamos con eso. Aún soy muy joven, me falta mucho para llegar a 40 años, entonces estoy a 4 años, 5 años de cumplir 40, entonces sí estoy patojo, muy patojo, bueno, para ser presidente. Entonces creo que todavía hay mucho tiempo que puedo dedicar para hacer las cosas que considero que hay que hacer aquí en Misco. El último mensaje, y con eso cerramos las preguntas de redes. Dice, interesante, Brian Reyes Valdizón.
En el Story Zavala hace falta un alcalde como Neto. Felicidades, señor Neto. Aparte de la pregunta de Guatemala y este comentario, hay gente que te dice, ¿por qué no te venís a ser alcalde de esta localidad? Sí, en las redes y pues algunos me dicen, venite para mi pueblo, venite para mi municipio y pues uno se siente bien, ¿verdad? Son como preguntas motivantes que me permiten saber que en medio de lo que se hace algo bueno. Sabemos que hay muchas cosas pendientes, demasiadas pendientes aún para ser la ciudad con la que queremos tener, pero estamos haciendo nuestro esfuerzo y eso es lo que me satisface, que pues todos los días acá todos nos esforzamos por hacer ese trabajo. Pues gracias, amigos de República, por estar y participar en esta entrevista, Neto, y vamos a cerrar con una pregunta que a partir de ahora espero hacérsela a todos los entrevistados. ¿Qué pensás de la salud, del dinero y del amor? Bueno, la salud es importante para poder trabajar y para poder uno hacer plenamente a lo que uno se dedica. En mi caso, yo cuido mucho de mi salud. Me volví vegetariano desde hace algunos meses por temas de salud. Primero porque pues, creo que la carne da cáncer, por el tema de los animales. Y tercero, porque descubrí que mi enfermedad que tengo del vitiligo, porque como todos sabrán, yo me despinto en la cara, en esta parte de acá, porque pues a raíz del tema emocional que yo viví después de haber ganado las elecciones, pues me despinté. He pasado por muchas situaciones y he encontrado soluciones. Primero, aceptar que esa enfermedad va a estar toda la vida, pero que la puedo controlar. Y la forma en que la pude controlar es a través de una alimentación súper sana, de hacer mucho ejercicio y de ser vegetariano. Entonces eso me permite pues mantener y controlarme. A raíz de eso hago ejercicio y me siento bien. Tengo los centímetros de brazo que siempre quise tener de güiro y que nunca tuve y que hoy gracias a Dios puedo. Hago mucho ejercicio y creo que la salud es importante para hacer plenamente uno su trabajo. El dinero creo que es algo necesario para poder alcanzar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo era muy pobre, me costó mucho poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, arreglarme los dientes, ayudar a las personas, porque simplemente yo no tenía dinero, pagar un buen doctor. Tienes que trabajar para tener algo en tu cuenta para poder pagarte esas cosas. Hoy por hoy, pues gracias a Dios puedo hacer cosas como ir a comprarme una mi bicicleta que nunca tuve. Es parte de la vida y para poder ayudar incluso pues también de tener dinero. Y el amor definitivamente es la parte fundamental que te hace moverte. Yo he sido muy enamorado toda mi vida, he amado con mucha pasión. Sigo enamorado, no me he casado y porque pues al final de que me he enamorado no ha sido lo que uno espera, no porque haya vivido no sé cómo se llaman, desengaños, esas cosas, sino porque mi sueño a veces fue mucho más grande y no lo entendieron, ¿no? O sea, las personas no entendieron ese sueño. No era el típico novio de irse a sentar a ver El Señor de los Cielos a la casa a las 8 de la noche con una novia, porque yo andaba haciendo campaña, porque yo era vendedor, porque yo quería ser alcalde de Misco. Y entonces era difícil de entender. O sea, las mujeres en un primer plano decían, qué bueno va a ser alcalde. Pero ya cuando andaban conmigo 6, 7 meses... era algo difícil. Entonces hoy que soy funcionario público hay un tema muy difícil de poder explicar, porque pues uno ya no sabe quién lo busca a uno realmente por lo que uno es o por lo que uno representa. Entonces ese es un tema difícil en alguien como yo que soy soltero y que definitivamente a mí patojas mujeres cada día conozco, pero que
que por supuesto pues hoy incluso puede ser por lo que soy, porque es alcalde, porque es funcionario, porque las luces están sobre él, pero antes no era así. Entonces es difícil poder explicar esa situación, pero aún así pues nos damos el tiempo de amar. No solamente al amor como amor, sino el amor a todos, a mis padres, a mis hermanas, a todo mundo, ¿verdad? Son tres cosas que debe tener todo hombre y toda mujer, y yo creo que tengo las tres. Hoy me permiten vivir la vida que, pues, bendito sea Dios, tengo, ¿verdad? Gracias Neto, gracias amigos de República por estar con nosotros, y nos seguiremos viendo en las redes. Muchas gracias. Y es ahora que empieza una nueva entrevista con